Nunca creí en el destino, hasta que vi cómo me lo arrebataba todo. Lo vi con mis propios ojos, como Sara, la mujer que amaba, la única razón por la que respiraba cada día, se desvanecía frente a mí. El diagnóstico fue devastador. 1 año de vida, dijeron. Tal vez menos. Una enfermedad que corroía su cuerpo desde dentro, devorándola sin piedad. No había tratamiento, no había esperanza. Los médicos nos dijeron que era solo cuestión de tiempo. 1 año para perderlo todo. No podía aceptarlo. No lo haría. Cada día que pasaba la veía más débil, más pálida, más cerca de la muerte. Esa mirada en sus ojos, el miedo mezclado con resignación, me rompía el alma. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué a ella, por qué a nosotros. La desesperación se convirtió en mi sombra, y en un momento de profunda angustia, supe que haría cualquier cosa por salvarla. Una tarde, mientras vagaba por las calles sin rumbo, encontré una librería que nunca había visto antes. Estaba oculta entre callejones oscuros, como si esperara a que alguien la descubriera por accidente. Entré, empujado por una fuerza que no entendía. Lo sentí antes de verlo. Al fondo, un anciano de ojos hundidos me miraba. No dijo una palabra. Solo me tendió un libro, antiguo, con páginas que parecían haber sido escritas con sangre. Cura cualquier mal, dijo, pero no será gratis. No me importaba el precio. No cuando la vida de Sara estaba en juego. El libro era viejo, sus páginas frágiles, pero el poder que contenía era innegable. Esa misma noche, en la penumbra de nuestra casa, lo abrí con manos temblorosas. El texto estaba escrito en un idioma que no conocía, pero las palabras resonaban en mi mente, como si las hubiera sabido siempre. ¿Había un ritual? Un pacto. Sangre. Mi sangre. Esa era la clave para llamar a lo que vivía entre las sombras, para pedirle aquello que ningún hombre debía pedir. Recuerdo la sensación de cortar mi piel, el calor de la sangre goteando sobre las páginas. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. El silencio era ensordecedor, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Y entonces, lo sentí. Una presencia. No había nada visible, pero algo estaba allí conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Era el arcano. Su nombre se materializó en mi mente, como si lo hubiera conocido toda mi vida. Me habló, pero no con palabras. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. ¿Sara vivirá? Esa fue la promesa. Al día siguiente, Sara se levantó de la cama como si nunca hubiera estado enferma. Estaba radiante, su piel llena de vida, su sonrisa tan brillante como siempre. Fue un milagro, dijeron los médicos. Un milagro que yo sabía que no debía haber ocurrido. Pero en el fondo de mi mente, algo comenzó a cambiar. Una voz me susurraba que el precio aún no había sido pagado. Los primeros días fueron como un sueño. Sara estaba sana, llena de energía, como si la enfermedad jamás hubiera existido. Volvimos a nuestra rutina, a esa vida que tanto habíamos anhelado recuperar. Pero en el fondo de mi mente, algo no estaba bien. Había algo acechándome, algo que no podía ver, pero que siempre estaba presente. La primera vez que lo noté fue una noche en la cocina. Estaba preparando la cena, cortando verduras, cuando vi algo en el rabillo del ojo. Una sombra. Me giré rápidamente, pero no había nada. El pasillo estaba vacío, oscuro como siempre. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación jugando con mi cansancio. Pero luego empezó a pasar más seguido. Sombras moviéndose en los rincones, deslizándose por el suelo, figuras que no debían estar ahí. Los susurros también comenzaron. Apenas audibles, pero siempre allí, siempre presentes. Isaac, decían. Isaac. Al principio pensé que eran los ecos de mis propios pensamientos, pero no. Eran reales. Una noche, me desperté en un sudor frío. Había soñado con mi hermano, Jonás. Lo vi caer, golpearse la cabeza, morir. Desperté con esa imagen grabada en mi mente, y poco después, recibí la llamada. Jonás había muerto. Cayó por las escaleras de su casa. Un accidente, dijeron. Sabía que no era un accidente. El arcano había comenzado a cobrar su precio. Después de la muerte de Jonás,
las sombras se volvieron más atrevidas. Ya no eran simples parpadeos en el rabillo del ojo. Ahora las veía claramente, deslizarse por las paredes, emerger de los rincones más oscuros de la casa. Sentía su peso en el aire, una presencia densa, asfixiante. Ya no eran solo sombras inofensivas. Eran algo más. Por las noches, me levantaba sudando frío, mi corazón martillando en el pecho. Caminaba por los pasillos de la casa, buscando lo que sabía que estaba allí. Los susurros se volvían más claros. Isaac, Isaac. Siempre mi nombre, siempre detrás de mí. Cuando me giraba, no había nada, pero podía sentir su mirada, esos ojos invisibles que me observaban desde las sombras. Una noche, lo vi. Me levanté de la cama, incapaz de dormir, y caminé hasta el baño. Encendí la luz, y ahí estaba, en el espejo. Una sombra. No era mi reflejo. Era algo más, algo oscuro, con una forma apenas humana, con ojos vacíos, negros como el abismo. Me miraba. Me paralicé. Sabía que si me movía, si respiraba siquiera, esa cosa cruzaría el umbral entre el espejo y este mundo. Y entonces, sonrió. Dios, esa sonrisa. Algo tan inhumano, tan grotesco. No pude soportarlo. Salí corriendo del baño, jadeando, sintiendo mi corazón romperse en 1000 pedazos. Sabía que estaba más cerca. Sabía que el arcano estaba reclamando su deuda. La librería seguía allí. La misma que había encontrado aquella tarde, la misma que me había ofrecido el libro que condenó mi vida. Volví, desesperado, buscando respuestas, buscando una manera de detener lo que estaba ocurriendo. Pero cuando entré, todo estaba oscuro, vacío. El anciano no estaba. La librería estaba completamente vacía, como si nunca hubiera existido. Busqué el grimorio, ese libro maldito que me había llevado a hacer el pacto. Pero no lo encontré. Era como si el arcano hubiera borrado todo rastro de su existencia, como si mi destino ya estuviera sellado y no hubiera nada que pudiera hacer al respecto. Volví a casa, más desesperado que nunca. Las sombras estaban allí, esperándome. Siempre esperándome. Podía sentirlas moverse en los rincones de la casa, siempre al borde de la realidad, siempre acechando. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo en la cama junto a mí. Era frío, pesado, y no era Sara. No podía ser Sara. Giré la cabeza lentamente, mi cuerpo temblando de terror. Y allí estaba. El arcano. Su piel gris, su figura alta, deformada, y esos ojos, vacíos, negros, sin alma. Me observaba, sin decir una palabra. Sabía que había llegado el momento. Sabía que el arcano estaba más cerca que nunca. Y lo peor de todo, sabía que no había escapatoria. El arcano no se fue. Esa noche fue solo el comienzo. Cada noche se volvía más real, más tangible. Ya no era solo una presencia en la oscuridad. Podía sentir su peso en el aire, su frío en mi piel, su mirada perforando mi mente. Las sombras que lo acompañaban eran más densas, más vivas. Se movían con propósito, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Intenté hablar con Sara. Le dije que algo no estaba bien, que había algo en la casa. Pero ella no me creyó. ¿Cómo podría? Para ella, todo estaba bien. Estaba sana, llena de vida. Gracias a mí. No podía ver lo que yo veía. No podía sentir lo que yo sentía. Estaba ciega ante el horror que nos rodeaba. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Cada vez que el sol se ponía, sabía que el arcano se acercaba más. Podía sentir su presencia en cada rincón, en cada sombra. Y las voces no paraban. Siempre susurrando mi nombre, siempre recordándome que el precio debía pagarse. Una noche, me desperté con una sensación de frío helado recorriendo mi espalda. El arcano estaba en la habitación. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, observándome. Su presencia era aplastante, como si el aire mismo estuviera siendo arrancado de mis pulmones. Intenté moverme, pero no pude. Estaba paralizado por el terror. Y entonces, lo escuché. Su voz. No era un susurro esta vez. Era clara, resonante, profunda. El precio debe pagarse, Isaac.
Fue después de esa noche cuando Sara comenzó a enfermar de nuevo. Al principio, pensé que era solo un resfriado, algo sin importancia. Pero pronto se hizo evidente que era mucho más que eso. La enfermedad había vuelto. La misma enfermedad que había estado a punto de matarla, la misma que yo había intentado vencer con mi pacto. La vi desmoronarse ante mis ojos, igual que la primera vez. Pero esta vez fue peor. Esta vez, sabía lo que venía. Sabía que no había esperanza, que no había escapatoria. El arcano la estaba reclamando. Sabía que todo era por mi culpa, por el pacto que había hecho, por el precio que debía pagarse. Intenté todo lo que pude. Llamé a médicos, busqué tratamientos, pero nada funcionaba. Sara se debilitaba cada día más, y yo no podía hacer nada. Me sentía impotente, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Y las sombras no la dejaban en paz. Las veía moverse alrededor de su cama, acechándola, esperando el momento adecuado para llevársela. Intenté espantarlas, pero era inútil. Sabía que no podía detenerlas. Desesperado, busqué el grimorio de nuevo. Sabía que la librería había desaparecido, pero no me importaba. Tenía que encontrar una manera de salvarla. Tenía que haber algo en ese maldito libro que pudiera detener lo que estaba ocurriendo. Busqué en cada rincón de la casa, en cada cajón, en cada lugar donde recordaba haberlo visto. Y finalmente lo encontré, escondido en el fondo de un armario, cubierto de polvo. El grimorio. Lo abrí con manos temblorosas, esperando encontrar alguna respuesta, alguna manera de revertir el pacto. Pero cuando miré las páginas, estaban vacías. Todo el texto que había visto antes, todo lo que me había llevado a hacer el pacto, había desaparecido. No había nada. Nada excepto una frase, repetida una y otra vez en cada página. El precio debe pagarse. El día que Sara murió, el tiempo pareció detenerse. Lo supe incluso antes de que ocurriera. Lo sentí en mis huesos, en mi pecho, como si el aire mismo estuviera contaminado por la muerte. Sabía que el arcano venía por ella. Lo había sentido durante semanas, viendo cómo su cuerpo se debilitaba, consumido por una enfermedad que no era solo física. No era solo el cáncer lo que la estaba matando. Era el pacto. Había hecho todo lo posible para detenerlo. Me sentaba a su lado, sosteniendo su mano, observando cómo sus dedos delgados y frágiles se aferraban a los míos, como si aún tuviera la fuerza para resistir. Pero sus ojos ya no brillaban como antes. Había algo en su mirada, algo que me rompía en mil pedazos cada vez que la veía. Era como si ya no estuviera allí, como si lo que quedaba de ella fuera solo una cáscara vacía, esperando a ser arrebatada. La casa estaba invadida por sombras. Cada rincón, cada esquina, cada parte de mi vida estaba plagada de oscuridad. Las veía moverse en las paredes, deslizándose silenciosamente como serpientes, siempre vigilándome. Cada noche, las escuchaba susurrar mi nombre. A veces me preguntaba si Sara también las escuchaba. ¿Las sombras la estaban llamando a ella también? ¿Sabía lo que yo había hecho? El día que murió, el arcano apareció antes del amanecer. La habitación se volvió más fría de lo que nunca había estado. Podía ver mi aliento en el aire, sentir cómo mis huesos se congelaban. Y entonces, lo sentí, la presencia del arcano, observándonos. Estaba en la esquina de la habitación, una figura imponente que parecía hecha de pura oscuridad. No se movía, no hablaba. Solo estaba allí, esperando. Sara respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando de forma errática. Su piel, antes cálida y viva, se había vuelto pálida y fría al tacto. Sabía que se estaba yendo. Sabía que el arcano la estaba reclamando. Intenté gritar, intenté suplicarle que se detuviera, pero mi voz no salió. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por el terror y la culpa. Sara me miró por última vez. Sus ojos vacíos encontraron los míos, y entonces lo vi, una sombra en sus pupilas. El arcano estaba allí, dentro de ella, tomando lo que le pertenecía. Y en ese instante, su respiración se detuvo. La vi exhalar por última vez, y luego, silencio. Un silencio tan absoluto que me pareció ensordecedor. No había lágrimas. Solo una sensación de vacío absoluto,
una oscuridad que me consumía por dentro. Sabía que el arcano había ganado. El día del funeral fue una pesadilla, pero no por el dolor de perder a Sara. Eso ya lo había sentido cuando la vi morir en mis brazos. Era otra cosa. Algo que se cernía sobre mí, algo oscuro y retorcido, como un animal salvaje acechando desde las sombras, listo para atacar. El arcano no había terminado conmigo. ¿Lo sabía? Podía sentirlo. Los amigos y la familia de Sara se acercaban a mí, sus rostros llenos de tristeza. Pero para mí, sus palabras eran vacías. Lo siento mucho, decían. Ella era una persona increíble. Pero no sabían la verdad. No sabían lo que realmente había pasado. No sabían que yo era el culpable. Yo había condenado a Sara desde el momento en que hice el pacto. Cada palabra de consuelo me quemaba por dentro, me recordaba que había traído esta tragedia a nuestras vidas. Yo había firmado su sentencia de muerte. Mientras todos se reunían alrededor de su tumba, algo extraño sucedió. El aire se volvió más pesado, casi sofocante. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, tan frío que mis huesos dolieron. Las sombras estaban allí. No las sombras normales que todos vemos cuando el sol se oculta, sino esas sombras, esas malditas sombras que habían estado persiguiéndome. Las vi moverse en los bordes de mi visión, retorciéndose entre los árboles, como si estuvieran esperando. A medida que las palabras del sacerdote se desvanecían en el viento, algo cambió. El silencio que había reinado durante todo el funeral se volvió opresivo, sofocante. No era normal. Todos los presentes parecían no notarlo, pero yo sí. Era como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Sentí que el arcano estaba cerca, muy cerca. Su presencia se hizo insoportable, su mirada invisible, pero clara como el día. Me giré bruscamente, buscando alguna señal de él entre los asistentes al funeral, pero no había nada visible. Solo las sombras, siempre observándome, siempre esperando. Cuando el ataúd de Sara descendió en la tumba, lo supe con certeza, no había escapatoria. El arcano no había venido solo por ella. Sara era solo el principio. El precio seguía sin pagarse por completo. Y ahora, estaba claro que yo era el siguiente. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. Salí del cementerio antes que todos. No pude soportarlo más. El aire me pesaba, y cada paso que daba sentía que las sombras estaban más cerca. Sabía que cuando volviera a casa, el arcano estaría esperando. Esa noche, después del funeral, volví a casa solo. La casa estaba más vacía que nunca. Cada rincón parecía devorado por la oscuridad. El silencio se sentía antinatural, como si el propio aire estuviera muerto. Las sombras estaban más presentes que nunca. No eran simples manchas oscuras proyectadas por la luz. No. Estas sombras eran entidades, con forma, con propósito. Y todas ellas me observaban. Me senté en la sala de estar, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad. El funeral había sido solo una formalidad. Sara se había ido. Pero yo no estaba solo en esa casa. Lo sentía en cada centímetro de mi piel, como si la oscuridad misma estuviera viva, respirando a mi alrededor. Las sombras se deslizaban por las paredes, susurrando en una lengua que no comprendía, pero que instintivamente sabía que me llamaban. No podía seguir así. Sabía que debía enfrentar lo que había hecho. Sabía que el arcano no se iría hasta que el precio estuviera completamente pagado. El pacto debía cumplirse. Lo supe desde el momento en que Sara murió, pero me aferraba a una esperanza vacía, un deseo de escapar de lo que yo mismo había desencadenado. Y entonces, lo escuché. Su voz. No era un susurro, no esta vez. Era clara, resonante, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El precio debe pagarse, Isaac. Mi nombre salió de sus labios como una sentencia de muerte. El arcano estaba aquí. ¿Lo sabía? Sentí como la temperatura de la habitación caía en picada. Mis dedos temblaban, y mi respiración se volvió entrecortada. Las sombras se movieron. No más en los bordes de mi visión, no más en las esquinas. Ahora estaban en el centro de la habitación, acercándose. Podía sentir su presencia alrededor de mí, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo del que no había retorno.
No había escapatoria. Lo supe entonces. La casa estaba invadida por una oscuridad que ya no era natural. El arcano estaba allí, podía sentirlo, acechando entre las sombras. El aire era pesado, sofocante. Cada rincón de la sala de estar parecía deformarse bajo su presencia. Las paredes temblaban y todo se sentía retorcido, como si el espacio mismo estuviera a punto de colapsar en sí mismo. No había duda, el momento había llegado. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer. No más súplicas. No más intentos desesperados por detener lo inevitable. El precio debía pagarse. Me levanté de la silla, aunque mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. El miedo me corroía por dentro, pero ya no había espacio para huir. Él estaba en todas partes. Caminé hacia el pasillo, cada paso retumbando en mis oídos como si el suelo bajo mis pies estuviera a punto de quebrarse. Y entonces, lo vi. El arcano. No era como antes. Esta vez, no era solo una sombra. Esta vez estaba completo, su forma completamente materializada. Su piel era gris, ajada, como la de un cadáver. Sus ojos, esos malditos ojos eran dos abismos insondables, dos pozos de oscuridad que parecían devorar toda la luz a su alrededor. ¿Y esa sonrisa? Dios, esa sonrisa, tan ancha que parecía rasgar su rostro. Me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sabía por qué había venido. Sabía que no había vuelta atrás. Pero aún así, el terror me consumía. Mi cuerpo temblaba, pero me forcé a mirarlo de frente. ¿Este era el final? Finalmente, habló. Su voz no era un sonido. Era una vibración profunda que resonaba dentro de mi cabeza, una fuerza que no solo escuchaba, sino que sentía en cada nervio de mi cuerpo. El precio está vencido, Isaac. Es hora. Sus palabras no eran una amenaza, ni una advertencia. Eran una sentencia. No había rabia en su tono, ni odio. Solo inevitabilidad. Sabía que era inútil luchar. Intenté hablar, pero mi boca se negó a obedecerme. Intenté correr, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. No había escape. Nunca lo había habido. El arcano se acercó, su figura grotesca apenas haciendo ruido al deslizarse por el suelo. Sentí su presencia crecer a mi alrededor, como si la oscuridad que lo envolvía estuviera tragando todo lo que yo era. Cuando estuvo frente a mí, alzó una mano. Sus dedos largos, afilados y huesudos parecían extenderse hacia mí como garras de una bestia. El frío que emanaba de su mano era insoportable. El aire mismo pareció congelarse cuando me tocó. El dolor fue inmediato, pero no era físico. Era como si su contacto atravesara mi carne y huesos, hundiéndose directamente en mi alma. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Algo profundo, algo esencial. Como si estuviera arrancando mi humanidad, mi esencia. El arcano no solo estaba tomando mi vida. Me estaba tomando a mí, todo lo que era, todo lo que fui. Podía sentir cómo mi mente se desmoronaba, como cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento era desgarrado de mí, consumido por la oscuridad que lo rodeaba. Era una sensación de vacío absoluto, de ser despojado de todo lo que me hacía humano. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión, el peso de su presencia. Las sombras se retorcían a mi alrededor, rodeándome, cerrándose sobre mí como una prisión. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. No podía moverme. No podía pensar. El terror había cedido paso a una aceptación fría, inevitable. El arcano se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento frío como la muerte sobre mi piel. Sabía lo que venía después. No había escapatoria de la condena que yo mismo había sellado con mi pacto. Su mano rozó mi rostro y todo lo que era, todo lo que alguna vez fui, comenzó a desaparecer. En ese último instante, antes de que la oscuridad me reclamara por completo, lo comprendí, no solo estaba perdiendo mi vida, estaba perdiendo mi alma. No quedaría nada de mí. Ningún rastro. Ningún recuerdo. Solo un vacío eterno, una existencia perdida en las profundidades del olvido. La última cosa que sentí fue su mano apretando mi corazón. Un frío indescriptible me consumió mientras la luz de mi conciencia se desvanecía. Y entonces, todo quedó en silencio.
El éxito siempre me había sido esquivo. Podía sentirlo, tan cerca, pero inalcanzable. Cada puerta que se abría, pronto se cerraba con un golpe ensordecedor. Mi vida, mi carrera, mi futuro, todo se derrumbaba ante mí. Pasé de ser una promesa en el mundo de los negocios a una decepción monumental. Cada día me despertaba con la misma sensación de desesperación en el pecho, viendo cómo las deudas se acumulaban, cómo la gente me daba la espalda. Mi empresa estaba al borde del colapso, y la realidad me aplastaba como un peso inhumano. Mi desesperación se hizo insoportable. Ya no tenía nada que perder. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, perdido en mis pensamientos, mis pasos me llevaron a un bar que nunca había visto antes. Era un agujero oscuro en una calle lateral, el tipo de lugar que parece haber estado allí desde antes de que naciera la ciudad. Entré, con la esperanza de perderme un rato. El interior era sombrío, apenas iluminado por algunas luces tenues. Todo en ese lugar se sentía antinatural, como si estuviera fuera del tiempo. En el rincón más oscuro, un hombre me observaba. Sus ojos eran lo primero que noté. Tenían un brillo antinatural, como dos carbones encendidos en la penumbra. Al principio no lo reconocí, pero me sentí atraído hacia él de alguna manera que no podía explicar. Te he estado esperando, dijo con una sonrisa torcida. No había necesidad de presentaciones. Sabía quién era. El hombre se presentó como si no fuera nada fuera de lo común. Te daré todo lo que deseas, dijo con una calma que me heló la sangre. Éxito, poder, dinero, todo lo que te han negado, todo lo que crees que te corresponde. Mis manos sudaban, pero mis pensamientos eran claros. Lo necesitaba. No importaba el precio. No importaba si las reglas del juego estaban torcidas. Había llegado demasiado lejos en mi desesperación. Le pregunté cuál sería el costo, y su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes que parecían más afilados de lo normal. Solo un favor, cuando llegue el momento, susurró, su voz pareciendo retumbar dentro de mi cráneo. Me tendió un contrato. No había detalles, solo un espacio para firmar. Mis manos temblaban, pero la desesperación me empujó a tomar la pluma. Cuando mi firma tocó el papel, sentí un frío intenso, como si mi propia alma estuviera siendo arrastrada por algo oscuro y antiguo. El aire en la habitación se volvió denso. Todo se pondrá en su lugar pronto, dijo antes de desaparecer en las sombras, dejándome solo en ese bar que ahora se sentía más muerto que nunca. Los cambios llegaron rápido. Demasiado rápido. Mi negocio, que estaba al borde del abismo, repuntó de la noche a la mañana. Los contratos llegaron sin esfuerzo. El dinero empezó a fluir como una marea imparable. Las personas que solían evitarme ahora buscaban mi atención, querían estar cerca de mí. Mi reputación se disparó, y me convertí en lo que siempre había querido ser, exitoso, admirado, poderoso. Pero entonces llegaron los sueños. Al principio eran vagos, sombras que se movían en los rincones de mi mente mientras dormía. Una figura alta y encorvada siempre estaba allí, observándome desde la oscuridad, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. El diablo estaba vigilándome. Cada noche, su presencia se hacía más fuerte, más palpable. Sentía su aliento frío en mi piel, como si estuviera rozando el borde de mi conciencia. Los sueños se volvieron más oscuros. Más reales. Una noche me vi de pie en un campo de cadáveres, los cuerpos destrozados, desmembrados, esparcidos a mis pies. El olor a sangre, a carne podrida, era tan fuerte que me desperté vomitando en el suelo junto a mi cama. En el sueño, estaba de pie frente al diablo. Sus ojos brillaban mientras sonreía, como si disfrutara viéndome ahogarme en el horror. Me desperté jadeando, el eco de las risas del diablo retumbando en mis oídos. No podía sacarme de la cabeza las imágenes de los cuerpos mutilados, de las almas retorcidas en el suelo. Pero había algo más. Sabía que esos cuerpos eran personas que conocía. Amigos, familiares, todos muertos, sus cuerpos rotos como si hubieran sido víctimas de una caza salvaje. El teléfono sonó a las 3 de la mañana, interrumpiendo mi sueño. Sabía quién era antes de contestar. La voz al otro lado era suave, pero cada palabra que pronunciaba era como una garra que rasgaba mi alma. Es hora de pagar tu parte del trato, dijo. ¿Un pequeño favor?
El miedo se apoderó de mí. Intenté decir algo, preguntar qué significaba, pero la línea se cortó antes de que pudiera pronunciar una palabra. Al día siguiente, recibí un paquete en mi puerta. Dentro, había un sobre negro y una pequeña daga, de metal oscuro, con inscripciones que no reconocía pero que de alguna manera parecían moverse bajo la luz. El sobre contenía un nombre y una dirección. Sabía lo que me estaban pidiendo. No era solo un favor. Era un asesinato. Me dirigí a la dirección con la daga en el bolsillo, el frío metal parecía pulsar contra mi piel. Cuando llegué, me temblaban las manos, pero la sombra del diablo me empujaba, me arrastraba hacia la puerta. Llamé, con la garganta seca, y un hombre joven me abrió. Parecía confundido al verme, como si no esperara a nadie. Antes de que pudiera decir nada, la daga en mi mano se movió por sí sola. Fue como si algo me poseyera. Le clavé el arma en el cuello. El sonido de la carne desgarrándose me heló la sangre. La sangre brotó en un torrente, caliente y espesa, salpicando mis manos, mi rostro. El hombre se agarró la garganta, intentando respirar, sus ojos llenos de terror mientras se desplomaba al suelo, ahogándose en su propia sangre. No era yo. Algo más me había obligado a hacerlo. La daga parecía vibrar en mi mano, como si estuviera viva, como si disfrutara del acto. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo la vida se extinguía en sus ojos. Su cuerpo convulsionó una última vez antes de quedar inmóvil en el suelo, rodeado por un charco de sangre. El hedor a hierro llenó el aire. El sabor a muerte me invadió. Volví a casa temblando, incapaz de quitarme la sensación de la sangre en mis manos. La lavé, una y otra vez, pero el olor, el maldito olor no desaparecía. Me arrodillé frente al lavabo, frotando mis manos hasta que la piel se enrojeció y empezó a sangrar. Pero aún así, podía sentirlo. La sangre del hombre seguía allí, impregnada en mí, como una marca que nunca desaparecería. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada suplicante mientras se ahogaba en su propia sangre. Escuchaba sus jadeos desesperados, el sonido de su cuerpo cayendo al suelo. Y entonces, el diablo. Siempre al final del sueño, riendo en la oscuridad, sus ojos brillando como el fuego del infierno. La llamada llegó de nuevo. Esta vez no esperó. Es hora de otro favor, dijo, su voz resonando en mi cabeza como un eco maligno. Sabía que no podía negarme. Estaba atrapado. El diablo tenía mi alma, y cada nuevo favor me hundía más en su condena. Me dio otro nombre. Otro objetivo. Pero esta vez era diferente. Conocía a la persona. Era alguien de mi pasado, un amigo cercano, alguien que había confiado en mí durante años. Era Javier, el único que había permanecido a mi lado cuando todo parecía derrumbarse. Habíamos compartido todo desde la universidad y ahora me estaban pidiendo que lo matara. La voz del diablo susurraba en mi mente. No me gritaba ni me exigía. Era peor que eso. Era un susurro suave, venenoso, que se colaba en cada rincón de mi conciencia, haciendo que la resistencia fuera imposible. Cada vez que intentaba convencerme de que no podía hacerlo, de que no debía hacerlo, la voz volvía, susurrando promesas de éxito, poder y riquezas aún mayores. Intenté resistir durante días, pero cada noche, los sueños volvían. Pesadillas en las que veía a Javier atrapado en sombras, gritando mi nombre, rogando por su vida mientras las figuras oscuras lo destrozaban poco a poco. Despertaba cubierto de sudor frío, con su grito retumbando en mis oídos. Las sombras en mi cuarto, las mismas que ya conocía, se hacían más densas, más tangibles. Sabía que el diablo estaba detrás de ellas, esperando. Una noche, después de otra pesadilla insoportable, cedí. No podía soportarlo más. El diablo ya me había corrompido completamente. La madrugada estaba cargada de niebla cuando me dirigí hacia la casa de Javier. El cuchillo pesaba en mi bolsillo, un recordatorio constante del destino que estaba por desatar. Mis manos temblaban mientras recorría las calles vacías, pero mis pensamientos estaban aún peor. Cada paso que daba sentía como si me estuviera acercando más a la boca del infierno. Cuando llegué a su casa, no podía respirar bien. Las sombras me seguían,
serpenteando detrás de mí, susurrando con voces que se parecían a la mía, repitiendo que ya no había vuelta atrás. Javier me abrió la puerta con una sonrisa, completamente ajeno al peligro que se cernía sobre él. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó, su tono ligero, como si nada malo pudiera pasar en ese instante. Pero para mí, todo lo que veía era su cuello, su pecho, los lugares donde el cuchillo se clavaría, donde la sangre brotaría. Entré sin decir una palabra, con el pulso acelerado, sintiendo el frío del metal en mis dedos. Me senté con él, intenté hablar, pero la voz del diablo estaba en mi cabeza, oscureciendo cada pensamiento. Me hacía sentir como si Javier no fuera más que un peón, algo desechable. Solo un obstáculo en mi camino hacia lo que me había prometido. Y entonces lo hice. El cuchillo salió de mi bolsillo con una velocidad que no sabía que tenía. Lo hundí en su pecho sin pensarlo 2 veces. El sonido del metal rasgando su carne fue grotesco, húmedo. Su sangre caliente salpicó mi cara, mis manos, y todo lo que una vez fue amistad se desvaneció en un instante de violencia. Javier no gritó de inmediato. Se agarró al cuchillo, sus ojos llenos de incredulidad y horror, mirándome como si intentara comprender por qué su amigo le estaba haciendo esto. Pero no había explicación. Solo había muerte. El segundo golpe fue peor. La hoja se hundió más profundo, y esta vez sí gritó. Un grito que me perseguiría por siempre. Su garganta se llenó de sangre, burbujeando, mientras sus ojos se nublaban con cada segundo que pasaba. Cayó al suelo, sus manos manchadas de su propia sangre intentaban detener el flujo, pero era inútil. El charco oscuro que se formó a su alrededor parecía absorber toda la luz de la habitación. Y ahí, en ese momento, lo supe, no quedaba nada de mí. El diablo no solo me había hecho un asesino. Me había convertido en algo mucho peor. Después de la muerte de Javier, el mundo entero se volvió irreal. Cada rincón de mi casa estaba lleno de sombras. Ya no solo acechaban en las esquinas. Se movían por los pasillos, arrastrándose por el suelo, cubriendo todo lo que tocaban. No podía huir de ellas. Estaban en mi dormitorio, en la cocina, incluso en los espejos. Mi rostro ya no me pertenecía. Era una máscara de horror, llena de culpa, deformada por la locura. Cada vez que intentaba cerrar los ojos para dormir, los veía. Los cuerpos de las personas que había matado. Sus rostros me miraban desde la oscuridad, vacíos, destrozados. La sonrisa de Javier antes de que lo apuñalara, el terror en sus ojos, todo volvía a mí una y otra vez, en un ciclo interminable de pesadillas. Mi cordura estaba en ruinas. Empecé a escuchar cosas, incluso cuando estaba despierto. Risas ahogadas, susurros grotescos, siempre en mi oído, diciéndome que no había escapatoria, que el diablo vendría por mí pronto. Que aún quedaba una deuda por pagar. Y entonces, llegó la tercera llamada. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, como siempre. Sabía que era él. Sabía que esta vez, el último favor sería el que finalmente me destruiría por completo. No quise contestar, pero mis manos se movieron por sí solas, como si algo estuviera tirando de mí, controlando mis acciones. Isaac, la voz del diablo sonó más suave, casi tranquilizadora, solo queda una cosa por hacer. Una última tarea. El miedo se apoderó de mí como nunca antes lo había hecho. No podía soportar otro asesinato, no podía vivir con más sangre en mis manos. Pero lo que dijo a continuación me dejó paralizado. Mi madre. El diablo quería que matara a mi madre. El horror me recorrió como una descarga eléctrica. Intenté negarme, intenté gritarle que no lo haría, que no podría hacerlo. Pero el diablo, con su risa suave y cruel, ya lo sabía. Tu madre, Isaac. ¿Es el precio final? Después de esto, todo será tuyo para siempre. Colgué el teléfono, pero sabía que no importaba. No tenía elección. El diablo no aceptaba un no por respuesta. Las sombras ya estaban conmigo. Me seguirían hasta que cumpliera. La noche en que fui a la casa de mi madre, algo dentro de mí ya estaba muerto. El hombre que alguna vez fui había desaparecido, consumido por la culpa y el horror que me habían arrastrado hasta este momento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sellaría mi destino para siempre. Ya no quedaba ni un rastro de la persona que una vez soñó con éxito y poder. Ahora solo era una sombra,
una extensión del monstruo que el diablo había moldeado con cada asesinato, con cada traición. Mi madre me abrió la puerta con una sonrisa, igual que lo hacía desde que era un niño. Su rostro irradiaba calidez, una que contrastaba violentamente con el frío acero del cuchillo que llevaba en el bolsillo. Cada vez que lo tocaba, sentía su peso más insoportable. Pero ella no sospechaba nada. No había advertencia en su mirada amorosa, ni un indicio de que algo horrible estaba por suceder. Entré en la casa, el lugar que siempre había sido mi refugio, pero que ahora sentía como una tumba. Nos sentamos en la mesa, tal como lo habíamos hecho miles de veces antes, ella hablándome sobre trivialidades, sobre la vida cotidiana, mientras yo intentaba contener el pánico que me desgarraba por dentro. Sabía que solo tenía unos minutos antes de que todo terminara. Cada palabra que ella pronunciaba se sentía como un martillo golpeando mi conciencia. Mis manos sudaban, temblando mientras jugueteaba con el cuchillo en el bolsillo. El frío del metal quemaba mi piel, recordándome lo que estaba a punto de hacer. Ella seguía sonriendo, ajena a la condena que pendía sobre su cabeza. «Isaac, ¿estás bien?», preguntó de repente, notando el nerviosismo en mis ojos, pero era demasiado tarde. Lo hice. Saqué el cuchillo y, sin darle tiempo para comprender, lo hundí en su pecho. El primer grito que salió de su garganta me atravesó como una bala. Su rostro, tan lleno de vida segundos antes, se torció en una mezcla de horror y traición. Sus ojos me miraron directamente, buscando una explicación que no podía darle. El cuchillo penetró su carne con un sonido grotesco, húmedo, mientras la sangre brotaba de la herida, empapando su ropa y la mesa en un torrente caliente y espeso. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron, y cayó pesadamente al suelo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, mientras sus manos temblorosas se aferraban a la herida, intentando, en vano, detener el sangrado. Sus gemidos de dolor se mezclaban con el horrible sonido de su respiración entrecortada. Los borbotones de sangre llenaban el aire con un olor a hierro tan fuerte que casi me asfixiaba. La miré, incapaz de moverme. El cuchillo seguía en mi mano, manchado con la sangre de la única persona que me había amado incondicionalmente. El peso de lo que acababa de hacer me aplastaba, como si el mismo suelo quisiera tragarse mis huesos. Mi madre, estaba muriendo frente a mí, y no había vuelta atrás. Intentó decir algo, su boca se movía mientras sus labios se teñían de rojo. Pero no había palabras, solo un gorgoteo sofocado, como si la vida misma se le escapara a través de la sangre que llenaba su garganta. Su mirada era un grito silencioso de desesperación. Me arrodillé junto a ella. El charco de sangre se extendía bajo mis rodillas, empapando mi ropa, caliente y viscoso. Todo en la habitación parecía ralentizarse, y el único sonido que podía escuchar era el latido irregular de su corazón, desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. No, lo siento. Intenté murmurar, pero las palabras parecían vacías, sin sentido alguno. Sabía que no había redención, ni perdón por lo que acababa de hacer. El pacto estaba completo. Había cumplido mi parte, y el precio había sido mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Sus ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con amor, ahora solo estaban llenos de terror. Poco a poco, sus movimientos se hicieron más lentos. El brillo en sus pupilas comenzó a apagarse, y su cuerpo se relajó en la muerte. La casa quedó en silencio. Un silencio opresivo, absoluto. No había más gemidos, no más respiraciones ahogadas. Solo quedaba yo y el cadáver de mi madre, bañados en sangre y rodeados por las sombras que parecían acechar desde cada rincón. Me quedé de rodillas junto a su cuerpo, incapaz de apartar la vista. Mi madre, la mujer que me dio la vida, estaba muerta por mi mano. Fue entonces cuando lo sentí. El aire cambió, se volvió espeso y sofocante. Un frío indescriptible llenó la habitación, y con él, supe que él estaba allí. El diablo. No tenía que girarme para saberlo. Podía sentir su presencia llenando el espacio, como un vacío que devoraba toda luz y esperanza. El pacto se había cumplido, y ahora venía a cobrar lo que quedaba de mí. Lo has hecho bien, Isaac. Su voz resonó en la habitación, suave y venenosa, llena de satisfacción. No necesitaba levantar la voz. Era el eco de mi condena,
el sonido de la eternidad que me aguardaba. Has cumplido tu parte. El trato está cerrado. Sentí un peso en mi espalda, como si algo invisible estuviera empujándome hacia el suelo, aplastándome bajo su poder. El cuchillo se me resbaló de las manos, cayendo al suelo con un sonido sordo, salpicando el charco de sangre. Sabía que no había escapatoria. Lentamente, levanté la vista. Él estaba allí, una figura alta, deformada por la oscuridad, sus ojos dos abismos de puro vacío, pero llenos de malicia. Sonreía, una sonrisa grotesca, inhumana, que parecía cortar la habitación como una cuchilla. Este es el precio, Isaac continuó, acercándose lentamente, cada paso retumbando en mi pecho como un latido de muerte. Todo lo que alguna vez quisiste, lo has tenido. Pero todo tiene un costo. Mi cuerpo se sacudió, intentando retroceder, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo, por la culpa, por el destino que había sellado con mi propia sangre. El diablo se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento frío como la muerte misma. Su mano, larga y huesuda, se extendió hacia mí. El contacto de su piel contra la mía fue como tocar hielo, pero el dolor que trajo fue indescriptible. No era físico, era algo más profundo, algo que se desgarraba dentro de mí. Sentí como mi alma misma se partía en pedazos, arrancada de mi cuerpo con cada segundo que su mano permanecía sobre mí. Caí de rodillas, gritando en silencio. La oscuridad me envolvió. Sabía que estaba perdiendo algo más que mi vida. Estaba perdiendo todo lo que fui. Mi humanidad, mi esencia, todo lo que alguna vez me definió, se estaba desmoronando en sus manos. Esto es lo que pediste, dijo el diablo, su voz llena de un placer sádico. Este es el precio final. La última imagen que vi antes de que todo se desvaneciera fue su sonrisa, amplificada por la victoria. Sabía que había ganado. Sabía que yo nunca había tenido la más mínima oportunidad de escapar. Y entonces, todo quedó en silencio absoluto. Oscuridad. Olvido. No sé por qué lo compré. Era solo un espejo viejo, cubierto de polvo, con un marco dorado que se caía a pedazos. Lo encontré en una tienda de antigüedades, escondido en la parte trasera, como si alguien lo hubiera dejado allí para ser olvidado. El dueño ni siquiera lo quería vender, pero algo en mí insistió. Sentí una extraña conexión con él desde el momento en que lo vi. Había algo en ese espejo que me atraía de manera irresistible. Lo llevé a casa y lo colgué en el estudio. No era más que un adorno, algo que me recordaba que incluso las cosas rotas tienen su historia. Esa noche, mientras lo limpiaba, me di cuenta de que el cristal era extraño. Reflejaba la habitación de manera impecable, pero algo no cuadraba. Cada vez que pasaba por delante de él, sentía que algo en el reflejo se movía un segundo después de lo que debía. Al principio lo ignoré. Pensé que estaba cansado. Mi vida había sido un desastre últimamente. Perdí mi trabajo, mis relaciones se desmoronaban, y el dinero era cada vez más escaso. Todo lo que había construido se desvanecía, y no veía salida. Me sentía atrapado, y ese espejo parecía ser el único que me devolvía una imagen diferente a la realidad. Una noche, cuando estaba solo en casa, sucedió. Estaba sentado frente al espejo, mirándolo, perdido en mis pensamientos. Y entonces, algo cambió. Mi reflejo no seguía mis movimientos. Se quedó quieto, mirándome fijamente, como si estuviera esperando algo. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué, pensando que era una ilusión óptica, un truco de la luz, pero no lo era. El reflejo sonrió. Una sonrisa lenta y oscura que no correspondía a la mía. Era como si me estuviera invitando a algo. ¿Quieres una vida mejor?, escuché una voz susurrar desde el cristal. Di un paso atrás, asustado. No había nadie más en la habitación, pero la voz seguía resonando desde el espejo. Sentí un frío correr por mi columna, pero la desesperación que me había estado aplastando durante semanas superó al miedo. ¿Quién eres?, pregunté, aunque la respuesta ya rondaba en mi mente. El reflejo no respondió al instante. En lugar de eso,
la sonrisa se ensanchó, y el rostro en el espejo, mi rostro, parecía cambiar. Las sombras en el reflejo se alargaron, y su piel se oscureció, volviéndose gris como el mármol. Alguien que puede ofrecerte lo que deseas. Dinero. Poder. Una segunda oportunidad. Sabía lo que era. Sabía quién estaba hablando. Ningún ser humano podía ofrecer algo así. Pero en ese momento, no me importó. El peso de mi vida, de mis fracasos, me había llevado al límite. Si había una manera de arreglar todo, de recuperar lo que había perdido, lo haría. Sin pensarlo dos veces. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, mi voz temblando. El reflejo levantó una mano, imitando un gesto de paciencia. Solo un pequeño favor, cuando llegue el momento, dijo la voz. Era una promesa familiar, una trampa disfrazada de oportunidad. Sabía que estaba haciendo un trato con el diablo, pero estaba demasiado cansado, demasiado roto para resistir. Cualquier precio valdría la pena, si con eso conseguía salir de esta miseria. Trato hecho, susurré. El reflejo me miró fijamente por unos segundos antes de inclinar la cabeza en señal de aceptación. El cristal del espejo se agrietó brevemente, como si el acuerdo hubiera sido sellado con la misma estructura del objeto. Y cuando la grieta desapareció, algo dentro de mí cambió. Al día siguiente, las cosas empezaron a mejorar. De manera casi inmediata, recibí una llamada de un antiguo socio, quien me ofreció un trabajo nuevo, mucho mejor remunerado que el anterior. Al principio, lo consideré una simple coincidencia, pero las coincidencias no se detuvieron. En cuestión de semanas, mi cuenta bancaria se disparó. Las personas que antes me evitaban empezaron a buscarme, a querer estar cerca de mí. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse solas, y por primera vez en años, sentí que tenía el control. Pero no todo era tan perfecto. El espejo, el mismo que me había dado esta nueva vida, seguía observándome. Cada vez que pasaba junto a él, mi reflejo me miraba de una manera que no podía ignorar. No solo me seguía con la vista, sino que a veces, cuando lo miraba de reojo, parecía moverse por su cuenta. Al principio eran pequeños gestos, como una inclinación de la cabeza o un parpadeo tardío. Pero luego, empezó a imitarme mal, como si lo que estaba al otro lado del cristal se estuviera impacientando. A veces, cuando me quedaba mirándolo fijamente, podía ver una figura oscura detrás de mí en el reflejo, algo que no estaba realmente en la habitación. Era como si el espejo tuviera su propio mundo, un lugar donde las sombras se retorcían y algo, o alguien, estaba esperando. Esperando que cumpliera con mi parte del trato. Comencé a tener pesadillas. Cada noche, me veía atrapado en ese espejo, arrastrado hacia su cristal por algo invisible, algo oscuro. En mis sueños, mi reflejo no era solo una copia. Era una entidad viva, una versión de mí mismo retorcida, con una sonrisa distorsionada, y sus ojos estaban vacíos, como dos pozos sin fondo. En el sueño, siempre me encontraba dentro del espejo, golpeando el cristal desde el otro lado, gritando para que alguien me escuchara, pero mi voz no llegaba al exterior. Solo podía ver mi propia vida pasar, observando desde el cristal mientras mi reflejo vivía mi vida en mi lugar, riendo cada vez que algo salía mal. Despertaba sudando frío, el sonido de las carcajadas resonando en mi cabeza. La sensación de estar atrapado en algo que no podía controlar me atormentaba, pero al despertar, todo parecía volver a la normalidad, por ahora. Pero el espejo nunca desaparecía. Siempre estaba allí, observándome. Una noche, el espejo volvió a hablarme. Esta vez, la voz era más clara, más cercana. Es hora de pagar tu parte del trato, dijo el reflejo, con una sonrisa siniestra. Sentí como el frío recorría mi cuerpo. Sabía que este momento llegaría, pero no imaginaba lo que realmente quería. ¿Qué quieres?, pregunté con la garganta seca, temiendo la respuesta. El reflejo se inclinó hacia adelante, acercándose más al cristal, como si pudiera salir en cualquier momento. Hay alguien que debes eliminar. Alguien que ha sido un obstáculo para ti durante mucho tiempo. En el cristal apareció el rostro de Daniel, mi mejor amigo. El único que nunca me abandonó cuando todo estaba mal. Sentí como la sangre me helaba. Sabía lo que me estaba pidiendo. Me estaba pidiendo que matara a mi amigo.
Me resistí durante días. No podía hacerlo. El solo pensar en matar a Daniel, mi amigo de toda la vida, me revolvía el estómago. Intenté ignorar el espejo, cubrirlo con una manta, moverlo a otra habitación, pero no importaba lo que hiciera. El reflejo siempre encontraba una manera de aparecer, de recordarme el pacto que había hecho. Cada vez que pasaba por el espejo, veía el rostro de Daniel reflejado en él, desfigurado por la sangre, distorsionado por una mueca de terror. Sus ojos vacíos me miraban, llenos de dolor, y su boca abierta en un grito silencioso que me perseguía. El diablo me estaba mostrando lo que vendría si no cumplía. Las pesadillas no me dejaban en paz. Cada noche soñaba con el mismo escenario, me veía a mí mismo, sosteniendo el cuchillo, manchado de sangre, mientras el cuerpo de Daniel caía al suelo con un golpe sordo. Me despertaba con el sabor metálico de la sangre en mi boca, como si ya hubiera cumplido con la macabra tarea, aunque aún no lo había hecho. Pero sabía que no podría aguantar mucho más. El reflejo del espejo me susurraba día y noche, instándome, tentándome, forzándome a actuar. Finalmente, la presión se hizo insoportable. El diablo no me dejaba alternativa. El pacto debía cumplirse. Una noche lluviosa, tomé el cuchillo que había estado oculto en mi casa. El frío del acero en mi mano parecía vibrar, como si el cuchillo mismo estuviera ansioso por lo que iba a suceder. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que explotaría. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, que aún podía detenerme, que podía encontrar una manera de escapar del pacto, pero sabía que no era así. No había escapatoria. Me dirigí a casa de Daniel. La lluvia golpeaba mi rostro como pequeñas agujas, y la noche parecía envolverme en una oscuridad aún más profunda que la habitual. Todo parecía más siniestro. El sonido de mis pasos en el pavimento mojado resonaba en mis oídos como una marcha fúnebre, cada uno acercándome más a lo inevitable. Cuando llegué, Daniel me abrió la puerta con su sonrisa habitual. No sospechaba nada, ni siquiera notaba la tormenta de terror que se desataba dentro de mí. «Hey, ¿todo bien?», preguntó, invitándome a pasar. Su voz era despreocupada, sin idea de lo que estaba por venir. Nos sentamos en su sala, y cada segundo que pasaba sentía que el cuchillo en mi bolsillo pesaba más, como si estuviera vivo, exigiendo ser liberado. Mi mente estaba dividida, una parte de mí quería gritar, confesar todo, rogarle a Daniel que huyera, que se salvara. Pero otra parte, una parte más oscura, ya había aceptado lo que estaba a punto de hacer. Mi respiración se volvió pesada, y mi visión se nubló. El diablo había tomado control. Ya no era yo. Algo más movía mis manos, algo más manejaba mi cuerpo. Todo sucedió en un segundo, pero para mí, fue eterno. Saqué el cuchillo con una rapidez que ni siquiera reconocí en mí mismo. El filo brillaba con una sed asesina, reflejando la tenue luz de la habitación. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, hundí el cuchillo en su pecho. El sonido del acero desgarrando su carne fue horriblemente nítido, un crujido húmedo que se me quedó grabado en los oídos. El grito que salió de Daniel fue desgarrador, un grito de puro horror. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad, dolor y confusión. No entendía por qué yo, su mejor amigo, le estaba haciendo esto. Su boca intentaba formar palabras, pero solo salía un gorgoteo sangriento mientras la sangre burbujeaba en su garganta. Sus manos, temblorosas, se aferraron a la hoja del cuchillo, como si aún pudiera detener lo que ya estaba ocurriendo, como si pudiera revertir lo irreversible. El torrente de sangre caliente cubrió mis manos, empapando mis dedos, mi ropa, mi cara. El cuchillo vibraba en mi mano, como si estuviera vivo, como si estuviera disfrutando del acto. Daniel intentó levantarse, su cuerpo temblaba, pero su fuerza se desvanecía con cada segundo. Podía ver cómo su vida se escapaba, cómo el brillo de sus ojos se apagaba lentamente, mientras el charco de sangre se expandía a sus pies. Lo siento, intenté murmurar, pero mis palabras se ahogaron en mi propia garganta, incapaz de salir con sentido. La culpa me ahogaba, pero el acto ya estaba consumado. Daniel cayó al suelo con un golpe seco, su cuerpo convulsionó una última vez antes de quedar completamente inmóvil. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era como si la muerte misma hubiera caído sobre la habitación,
como si toda la vida se hubiera desvanecido en un instante. Me quedé mirando su cuerpo. El cuchillo seguía en mi mano, manchado de su sangre, pero ya no lo sentía. Mi mente estaba vacía, completamente en blanco. El diablo había ganado, y yo había perdido lo único que me quedaba de humanidad. Entonces, el espejo en la pared de la sala se oscureció. Las sombras se retorcieron en su superficie, y mi reflejo apareció una vez más, pero esta vez era más claro. Mi reflejo sonreía. Una sonrisa oscura, inhumana, como si algo dentro de él celebrara mi caída. El diablo se había apoderado de mi vida. Y su voz, suave y burlona, resonó en mi mente. Has cumplido tu parte del trato, Isaac. Pero recuerda, yo siempre vengo a cobrar. Después de lo que hice, todo cambió. Mi vida, mi mente, todo estaba roto. No había vuelta atrás. La imagen de Daniel, tendido en el suelo, con la sangre aún goteando de su pecho como una macabra fuente, estaba grabada en mi mente para siempre. Lo había matado con mis propias manos. Y la peor parte es que no me sentía completamente dueño de esa decisión. Las noches se convirtieron en una prisión. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la muerte de Daniel. Sentía la sangre caliente en mis manos, el cuchillo vibrando mientras desgarraba carne y hueso. Su mirada de horror, esa pregunta muda en sus ojos, ¿por qué? Pero la culpa no era lo único que me atormentaba. El diablo seguía presente, acechándome a través del espejo, observándome en cada reflejo. Me sentía vigilado en todo momento. Las sombras en mi casa ya no eran solo sombras. Podía ver cómo se movían, cómo se alargaban desde los rincones más oscuros, retorciéndose como serpientes hambrientas. Sabía que algo se estaba preparando. El diablo no había terminado conmigo. El dinero, el poder, el éxito, todo aquello que una vez había deseado ahora me sabía a cenizas. No podía disfrutarlo. Cada triunfo estaba teñido con la sangre de aquellos a los que había sacrificado para alcanzarlo. Una noche, mientras estaba en la sala, escuché un susurro. Era una voz familiar, pero rota, ahogada por la muerte. ¿Por qué, Isaac? Me giré, y allí estaba. El cadáver de Daniel, de pie junto al espejo, sus ojos vacíos y oscuros, su piel pálida, con el mismo agujero en el pecho por donde lo apuñalé. Grité. El miedo me paralizó. Pero cuando me acerqué, desapareció. Solo el espejo permanecía, con mi reflejo observándome, sonriendo, burlándose de mi horror. Desde esa noche, el espejo se convirtió en mi peor enemigo. Ya no podía mirarlo sin sentir que algo estaba mal. Mi reflejo ya no se comportaba como yo. Se movía diferente, más lento, como si estuviera jugando conmigo. A veces, incluso cuando no estaba frente a él, podía sentir que mi otro yo me miraba desde dentro, esperando el momento adecuado para hacer algo. Las sombras seguían aumentando, pero el reflejo, él era la verdadera amenaza. Sabía que el pacto no se había terminado. El diablo quería más. Y sentía que cada vez estaba más cerca de reclamar lo que realmente le pertenecía, mi alma. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo moviéndose en la sala. Era un sonido suave, pero constante, como pasos arrastrándose. Sabía que era él. Me levanté, el corazón latiéndome en los oídos, y bajé las escaleras. Lo vi. Mi reflejo estaba fuera del espejo. Allí, de pie en el medio de la sala, era yo, pero no era yo. Su piel era grisácea, y sus ojos, no tenían vida, solo dos orbes vacíos que me miraban fijamente. En su mano, sostenía el mismo cuchillo con el que maté a Daniel, aún manchado de sangre seca. Su sonrisa era grotesca, retorcida. La sonrisa del diablo. Es hora, Isaac, susurró, su voz resonando como si viniera de todas partes. Te has beneficiado de nuestro trato. Ahora es tu turno de pagar el precio. El espejo se había vuelto una trampa mortal. Mi reflejo ya no estaba confinado a él. Lo veía moverse por mi casa, acechándome, siguiendo cada paso que daba, siempre sonriendo, siempre esperando. El diablo estaba cansado de jugar. Ahora quería lo que era suyo. Intenté huir, romper el espejo, destruir la maldición. Pero cuando golpeé el cristal, el reflejo no se rompió. En cambio, las grietas parecían extenderse por mi cuerpo.
Sentí un dolor agudo atravesarme el pecho. Era como si mi vida estuviera entrelazada con el vidrio. Esa noche, me llamó de nuevo. El teléfono sonó, y aunque sabía que era el diablo, contesté. Un último favor, Isaac, dijo la voz desde el otro lado de la línea, suave y cruel. Esta vez es alguien más cercano. Esta vez es alguien que nunca podrás olvidar. Mis manos temblaban. No necesitaba que me lo dijera. Ya sabía a quién me pedía que matara. Mi madre. El horror me recorrió de pies a cabeza. No podía hacerlo. Ya había sacrificado tanto, pero esto era algo que no podía aceptar. Intenté negarme, pero la voz del diablo se hizo más fuerte, como si hablara directamente en mi mente. No tienes elección. Ya hiciste tu pacto. No puedes escapar. El espejo en la pared brillaba, y mi reflejo apareció una vez más. Sostenía el cuchillo, pero esta vez, mi madre estaba reflejada junto a él. Me quedé mirando el espejo durante horas. Sabía lo que tenía que hacer, pero algo en mí seguía resistiendo. Era mi madre. La única persona que siempre había estado a mi lado, incluso cuando el mundo se había derrumbado. No podía matarla. No podía condenarla a esa muerte brutal que ya había infligido a otros. Pero el diablo no aceptaba el fracaso. El pacto era claro. Ya me había dado todo lo que deseaba. Ahora, tenía que cumplir con mi parte, o lo perdería todo. No solo el éxito y el dinero, sino mi alma misma. Esa noche, fui a casa de mi madre. La lluvia golpeaba mi rostro, y cada paso que daba me sentía más pesado, como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. El cuchillo estaba en mi bolsillo, y parecía quemar mi piel, como si supiera lo que iba a hacer. Mi madre me abrió la puerta con una sonrisa. Siempre estaba tan feliz de verme, tan despreocupada. Nunca sospechó nada. Nos sentamos en la mesa, como solíamos hacerlo, y mientras ella hablaba, mis manos temblaban bajo la mesa. El cuchillo estaba tan cerca. Pero esta vez, algo dentro de mí se rebeló. No puedo hacerlo, murmuré en voz baja, incapaz de mirarla a los ojos. Mi madre me miró, confundida. Isaac, ¿qué sucede? Estás pálido, dijo, su voz llena de preocupación. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Saqué el cuchillo con manos temblorosas, pero en lugar de apuñalarla, lo arrojé al suelo. No podía matar a mi madre. Prefería enfrentar las consecuencias que condenarla. Y entonces, lo escuché. El sonido de un cristal rompiéndose detrás de mí. El espejo en la sala se había roto, pero no en 1000 pedazos. El cristal seguía colgando en fragmentos grandes, reflejando la sala en partes distorsionadas, como un caleidoscopio de pesadilla. Me giré lentamente, y lo vi. Mi reflejo había salido del espejo. Ya no era solo una versión de mí. Era el diablo mismo, usando mi apariencia para burlarse de mí, para mostrarme lo que podría haber sido si hubiera cumplido. Su sonrisa seguía allí, torcida, inhumana, llena de un placer sádico. Te di todo, Isaac. Te lo di todo, y aún así, fallaste. Intenté retroceder, pero las sombras me rodearon, arrastrándome hacia el espejo roto. El diablo estaba harto de mis dudas, de mi humanidad. No había escapatoria. Sentí el frío de las sombras envolviéndome, apretando mi pecho, asfixiándome. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en el vacío. El reflejo se inclinó hacia mí, su aliento frío como el hielo. Es hora de que tomes mi lugar. Todo se detuvo en el instante en que el espejo se rompió. Los fragmentos colgaban del marco, reflejando la habitación en retorcidos pedazos. Pero el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Sabía que el diablo estaba allí. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, una presencia fría y aplastante que llenaba la sala, envolviéndome en su oscura sombra. Me giré lentamente. Mi reflejo había salido del espejo. No era una simple copia. Era yo, pero no lo era. La piel gris, los ojos vacíos, y esa sonrisa torcida, burlona, que me mostraba el resultado de mi fracaso. El diablo me miraba a través de ese rostro familiar, pero distorsionado. Te lo di todo, Isaac dijo, su voz resonando en mi cabeza como un eco sin fin. El éxito, el poder, te ofrecí todo lo que deseabas. Su tono era suave, pero lleno de desprecio.
Y aún así, decidiste traicionar nuestro pacto. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que pensé que estallaría en cualquier momento. Había roto el pacto al negarme a matar a mi madre. Y ahora, el diablo venía a reclamar lo que le pertenecía. Intenté moverme, escapar, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado por el miedo y la culpa. El reflejo se acercó más, caminando hacia mí con una tranquilidad espeluznante. El suelo bajo sus pies crujía, pero no era el sonido de sus pasos lo que me aterraba. Era la inevitable condena que se cernía sobre mí. Sentía las sombras arrastrándose a mi alrededor, las mismas sombras que habían estado acechándome desde que hice el pacto. Ahora se movían con propósito, cerrando cada salida, cada rincón de luz. Fallaste, Isaac susurró, y su aliento helado rozó mi piel como una cuchilla invisible. ¿Y sabes lo que eso significa? Su mano, huesuda y alargada, salió de las sombras. Al contacto, sentí el frío más profundo que jamás había experimentado. Era como si el calor mismo fuera arrancado de mi ser, dejando solo el vacío. El toque del diablo no era solo físico. Estaba dentro de mí, en lo más profundo de mi alma, rompiéndola pedazo a pedazo. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. No había nadie que pudiera escucharme. Nadie que pudiera salvarme de lo que ya estaba sucediendo. Tu alma, me pertenece, dijo el diablo, apretando su mano sobre mi pecho. Sentí como si algo fuera desgarrado desde dentro. No era dolor físico. Era algo peor. Era como si mi propia esencia estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, desmenuzada en el proceso. Intenté luchar, pero no había escapatoria. El pacto era claro. Las sombras comenzaron a devorarme. Las vi arrastrarse por mi piel, enredándose en mis brazos, mis piernas, cubriendo mi rostro. La oscuridad se hizo más densa, más opresiva. Podía sentir el suelo desmoronarse bajo mis pies, como si me estuviera hundiendo en un pozo sin fin. El frío era insoportable, no solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Sentía como mis pensamientos se desmoronaban, como cada recuerdo, cada emoción, se desvanecía lentamente en la oscuridad. Me miré en el espejo una última vez antes de que las sombras cubrieran todo. El reflejo ya no era el mío. Era el diablo, usando mi cuerpo, mi vida. La sonrisa que me devolvía no era la mía. Era una sonrisa vacía, una sonrisa de victoria. Disfruta tu nuevo hogar, Isaac, dijo el diablo con un tono lleno de placer sádico. Tendrás toda la eternidad para pensar en tu fracaso. En ese momento lo comprendí, no era solo mi vida la que me había sido arrebatada. Era mi identidad, mi ser, mi humanidad. El diablo no solo había tomado mi alma, había tomado mi lugar. Yo estaba atrapado en el espejo, condenado a observar desde el otro lado, mientras él vivía mi vida. La oscuridad lo consumió todo. Ya no había nada. Solo vacío, solo silencio. Solo el reflejo de lo que alguna vez fui. Y en ese vacío, su risa resonó por toda la eternidad. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.